A la hora de escoger los medios de pago es muy importante tener en cuenta el float, es decir, los días que se perderán desde que yo emito una orden de pago hasta que efectivamente es liquidada en la cuenta del beneficiario. A esto se le llama float, aunque lo veremos más adelante. Es muy importante tener en cuenta el float y tener en cuenta de quién parte la iniciativa de pago. Es decir, si es que yo hago una transferencia y pago con transferencias, evidentemente la iniciativa parte de mí. Si me giran y ponen un efecto en circulación, evidentemente la iniciativa no parte de mí, no la controlo yo. Este es el elemento fundamental a la hora de escoger el medio de pago. El cheque personal es una opción, es una orden de pago, no es una promesa como el pagaré, y por lo tanto, en el caso de que no haya fondos en la empresa, como uno realmente no está comprometiéndose a hacer un pago en el futuro, sino ordenando que contra su cuenta el banco pague, pues se entiende jurídicamente que si no hubiese fondos, lo que está haciendo uno es engañar al beneficiario, estafarlo de alguna manera, y por lo tanto, pues en algunos países, en España no, pero en algunos países esto es considerado un delito. En todo caso, el cheque es un título ejecutivo regulado por la ley cambiaria, al igual que la letra y pagaré, y por lo tanto pues, es demostrativo de la deuda en sí. El propio documento demuestra la deuda y tiene todos los beneficios de la ley cambiaria, es decir, es un documento de pago ejecutivo y desde el punto de vista legal, desde el punto de vista judicial, es muy rápido, la resolución es muy rápida y bueno, pues uno embarga con muchísima rapidez en el caso de que se produzca un impago. El cheque bancario tiene la ventaja de que, además de ser una orden de pago, es una orden de pago contra la cuenta del banco, por lo tanto, quien se compromete realmente a pagar, quien emite esa orden es el banco. Es una muy buena opción, aunque tiene los mismos inconvenientes que el cheque, pues bueno, de autenticidad de la firma, de que se puede perder, incluso se puede hacer modificaciones o enmiendas sobre el propio cheque. Bueno, por lo tanto, a la hora de elegir el medio de pago, pues también hay que tener estos aspectos en cuenta. Otra opción es utilizar el cheque conformado, que supone que en un cheque normal, un cheque personal, pues el banco certifique que tiene fondos, los reserve y esto nos garantiza el pago del cheque. El pagaré. A diferencia del cheque, el pagaré es una promesa de pago, es decir, que es postdatable. No necesita ser extendido en papel oficial, previamente timbrado, pero si es a la orden, pues pagará, liquidará actos jurídicos documentados. Si es no a la orden, puede no timbrarse, es decir, el banco no nos cargará los timbres, pero desde luego pues las garantías ya no son las mismas. En caso de impago también irá al RAI, al Registro de Aceptaciones Impagadas, que es un servicio de cooperación interbancaria, y bueno, mientras no se atienda este importe, figurará ahí en el caso de las personas jurídicas. La letra de cambio es un título de crédito cambiario también, por lo tanto tiene todos los beneficios de la ley cambiaria, se puede reclamar el importe en caso de impago utilizando un procedimiento judicial ejecutivo muy rápido. Debe cubrirse en un impreso oficial, previamente timbrado, y bueno, pues dependiendo del importe de la letra, así pagará el impuesto de actos jurídicos documentados. En el caso de impago debe ser protestado, que es un requisito formal que consiste realmente en el levantamiento de un acta de impago. El objeto es que demostrar de manera fehaciente que el pagaré fue presentado al cobro en la fecha de vencimiento. En el caso de que no se proteste, pues se perjudica la acción cambiaria de regreso.
La acción cambiaria consiste en el derecho que tiene el legítimo tomador a exigir, como beneficiario o último tenedor, a exigir el pago por la vía judicial en un procedimiento ejecutivo. A esto se le llama acción cambiaria, que deriva del pagaré, la letra o el cheque. Estos pueden ser endosados, tanto el pagaré como la letra, y bueno, pues cederlo con la simple firma en favor de una tercera persona como nuevo beneficiario, con lo que el endosante se convierte en obligado cambiario. El descuento comercial es una fórmula de anticipo. Uno cede el documento, la letra o el pagaré, la entidad le abona el importe y puede hacerlo con recurso o sin recurso. Con recurso, que es lo más habitual, en el supuesto de que no sea conforme y no se atienda en su vencimiento, pues la entidad financiera se lo carga directamente a la persona que lo cedió. Si es sin recurso, el cedente se deshace del riesgo de impago y lo asume la entidad. Esto debe estar recogido así en el contrato. Y bien, ahora vamos a ver los medios de pago internacional. A la hora de hablar de medios de pago internacional hay una serie de aspectos a tener en cuenta que determinarán el instrumento correcto. Uno de ellos es, bueno, primero habría que reflexionar sobre la divisa en la que se nomina la importación o exportación. Esta es una reflexión importante y la divisa no debe ser el resultado de la improvisación, debe ser una decisión estratégica, meditada. La primera reflexión sería, si yo exporto una determinada cantidad en dólares, pues lo lógico sería que importe la misma cantidad en esa divisa, de modo que elimino el riesgo de cambio en la divisa. Esto se llama autoseguro. Y la diferencia entre mis exportaciones e importaciones nominadas en una determinada divisa, ese sería el importe que debería cubrir o asegurar. Bueno, también a la hora de elegir el medio de pago internacional hay que tener en cuenta la seriedad del comprador o vendedor, la situación económica y política, es decir, lo que se conoce como riesgo país, la normativa de cobros y pagos de los países intervinientes en la operación y, bueno, como decía antes, el autoseguro. Con esto quiero decir que la elección del medio de pago internacional no debe ser tampoco una cosa baladí o no tenida en cuenta, hay que reflexionar y en muchos casos exigir un determinado medio de pago. Concretamente, la orden de pago documentaria es un medio de pago internacional que tiene una serie de ventajas, pero una desventaja muy importante, que es que no está regulada por la Cámara de Comercio Internacional, por lo tanto pueden darse distintas interpretaciones, malintencionadas o no, en el uso de este medio de pago. No es tan frecuente como podría ser justamente por este motivo. La seguridad de cobro es absoluta, según el método de aviso al banco emisor, es muy similar a la orden de pago simple. El exportador se reserva la propiedad de la mercancía hasta que ha recibido el pago, por lo tanto no hay garantías comerciales, digamos, no hay riesgos comerciales, es muy bajo. Y la iniciativa de pago pues la mantiene el importador. La remesa documentaria pues sí que está regulada por la Cámara de Comercio, aunque no es muy utilizada, y hay tres tipos, fundamentalmente: contrapago, contraaceptación o contra trust receipt, es decir, la conformidad de un fideicomiso. El crédito documentario o carta de crédito es un instrumento de pago internacional muy seguro. La diferencia con otros instrumentos radica fundamentalmente en la intervención de los bancos para su tramitación. Normalmente el importador le ordena, le da instrucciones al banco emisor para que aperture la carta de crédito, en ella exige al beneficiario o
o exportador una serie de documentos, una serie de requisitos, fundamentalmente la presentación de unos documentos relacionados en la carta de crédito que deben ser presentados antes de una determinada fecha. Una vez que el exportador presenta la factura, el seguro, el conocimiento de embarque, el certificado de origen o, en fin, todos los documentos que le han solicitado en la carta de crédito, una vez que los presenta en fecha y forma, el banco le paga. Esto es lo habitual. El banco puede ser simplemente beneficiario o confirmador, es decir, supongamos que el HSBC abre una carta de crédito para un exportador español a través del BBV, el BBV, si confirma la carta de crédito, se convierte en obligado, es decir, quien exporta tendrá la garantía de cobro del BBV. Si no es una carta de crédito confirmado, la garantía de quien se compromete al pago y la garantía de pago la tenemos del HSBC. Bueno, la intervención de los bancos le da muchísima fuerza comercial y garantía de cobro, por lo tanto es un instrumento muy utilizado, muy seguro, y el 20% de las operaciones internacionales se paga con una carta de crédito actualmente. Otro instrumento de pago internacional muy utilizado es el forfaiting. El forfaiting es una fórmula por la que el exportador sale a vender fuera de su país de origen haciéndose acompañar por una entidad financiera, de modo que puede vender, además del bien que sea, que exporte, su financiación. De modo que, supongamos que un español le vende a un empresario marroquí una máquina. Esta máquina puede ser financiada pues, por una entidad financiera española, de modo que el exportador le cede a la entidad financiera todos los documentos acreditativos de la deuda, pues puede ser simplemente facturas o letras de cambio, etc. La entidad financiera financia la operación, de modo que el exportador ofrece la máquina y su financiación. Normalmente se hace para bienes de equipo y sobre plazos bastante largos, hasta 5 años. Bueno, es un instrumento que facilita la exportación muchísimo y bueno, pues esta es su principal ventaja. El exportador quita de su balance la deuda, no tiene que financiar la operación y bueno, la entidad financiera consigue un negocio.